¿Alguna vez te has preguntado qué significan todos los símbolos en nuestras monedas? Esta pequeña moneda de 25 centavos de 1950 esconde un mensaje poderoso sobre México. Es una moneda un poco olvidada, pero hoy te mostraré todos sus secretos y exploraremos su fascinante diseño, su historia en un México en plena transformación y cuánto podría valer hoy. Iniciamos agradeciendo a los amigos numismáticos que han usado el botón de unirse y ahora son parte de la comunidad de miembros del canal, pues su membresía apoya a la creación de estos videos. Y justo este video trata de la moneda de 25 centavos, por algunos conocida como balancita, otros, de manera coloquial, le dicen peseta, el cual es un término muy interesante, pues su origen se remonta a muchos años atrás hasta la moneda de 2 reales, la cual así era conocida. Entonces, una peseta, o justamente la moneda de 2 reales, es un cuarto del real de A8, en el antiguo sistema octaval que se usó en México. En resumen, el término peseta se asocia con un cuarto de una unidad. Y así como este término, ya en un video anterior vimos el origen del término tostón. Y ahora desde este momento ya conoces el término peseta y sabrás perfectamente de qué habla alguien que te diga que tal cosa vale una peseta y que seguramente se referirá a 25 centavos, 25 pesos o cualquier cifra que involucre un cuarto. Es de las pocas monedas que tienen esta denominación, ya que en México, a diferencia de Estados Unidos, las monedas de un cuarto o 25 centavos no fueron tan populares. Algunos dicen que los precios en México usaban más la denominación de 20 centavos y no tan frecuentemente la de 25 centavos, a diferencia de en otros países como Estados Unidos, en donde muchos consideran que fue una influencia directa del poder adquisitivo de las personas que encontraban más útil la cifra de 20 centavos que la de 25 centavos, generando una sensación de que el dinero rendía más. Y por eso la de 20 centavos fue y es muchísimo más popular. Ya tuvimos en videos anteriores la moneda de 25 centavos de Madero, y aún nos falta por revisar, para el futuro, alguna de las monedas de un cuarto de dólar estadounidense. Dime algo, ¿tú conocías este término de peseta? Es pariente del término tostón, términos coloquiales mexicanos. ¿Los habías oído? Respecto a los datos básicos de esta moneda o su ficha técnica, la moneda de 25 centavos de 1950 es conocida coloquialmente como balancita, el diminutivo de balanza, pues es pequeña, y en su diseño lo que más resalta a la vista es una balanza de platillos. No es tan reciente, se acuñó durante 4 años consecutivos de 1950 a 1953 y está acuñada en una aleación de metal que contiene plata, aunque no lo creas, pero en una muy baja graduación, llegando apenas a las 300 milésimas. El resto es cobre, níquel y zinc. Y aunque no tenga tanta plata, los materiales que la acompañan le dan fortaleza y durabilidad. Y por eso es que no es tan difícil encontrarla en buenas condiciones. Como podrás ver, es una moneda redonda que alcanza 21.5 milímetros de diámetro y pesa tan solo 3.33 gramos, además de contar con canto estriado continuo. Lo que más llama la atención es su diseño. Aún en esta pequeña escala está muy bien logrado y es muy rica en simbología. La balanza al centro es su motivo principal, pues la balanza representa en muchos países y culturas la equidad, la justicia y el equilibrio de poderes. Es el símbolo del poder judicial y el equilibrio de esta nos indica que nunca un poder de la nación debe de estar supeditado a otro, y es un mensaje en una moneda para toda la población de este concepto. Me gusta mucho el diseño, pues es una balanza clásica antigua, muy similar a las primeras balanzas que ya se usaban en el antiguo Egipto y Mesopotamia, por ahí del año 3000 a.C. Tiene sus 2 platillos suspendidos por eslabones de cadena y en la parte central la aguja que marca cierto grado a la derecha.
Sobre esta balanza tenemos un antiguo pergamino recién desenrollado que contiene la palabra ley, y es que justamente simboliza y refuerza que la justicia debe basarse en el derecho escrito y no en la arbitrariedad. Un poder judicial bien fundamentado en la ley y el derecho de una nación. También está muy bien logrado y me gusta su diseño que recuerda a esos papiros antiguos y nos remonta a épocas antiguas como la del Imperio Romano y su famosa Lux Romanum, de la cual aún se toman conceptos sobre los cuales están edificadas nuestras leyes modernas. En segundo plano, y bajo el pergamino de la ley y la balanza de la justicia, vemos una espada. A la izquierda, arriba, vemos que sobresale la punta, y abajo a la derecha, la empuñadura. La espada que vemos no es un sable curvo, ni una espada exótica. Es una espada de estilo medieval europeo, específicamente del tipo conocido como espada de armar o arming sword. Sin embargo, su propósito aquí es totalmente simbólico. Es la clásica espada de la justicia, un icono que representa el poder del Estado para imponer el orden y hacer valer las decisiones de la ley, complementando perfectamente a la balanza que tiene delante. Arriba podemos ver el gorro frigio resplandeciente, el símbolo de la libertad en la iconografía clásica. Este es uno de los símbolos más importantes, pues dicho gorro frigio, de origen romano, fue adoptado durante la Revolución Francesa como un icono universal de la libertad y la república. La palabra libertad, inscrita directamente en el gorro, es una declaración directa de uno de los valores fundamentales de la nación. Los rayos solares o ese resplandor que emana del gorro simbolizan la luz de la libertad iluminando a la nación. Finalmente, al costado del gorro frigio tenemos la denominación de 25 centavos, a la izquierda el numeral y a la derecha la abreviatura, y finalmente en el exergo la ceca de la Casa de Moneda de México, la primera de América, en formato secuencial, luego un punto y a continuación la fecha de acuñación, que en este caso es 1950. No vemos gráfila en la moneda, tan solo el labiado liso del cospel, y como lo decíamos, el canto es estriado continuo. Hablando del anverso, aunque es el escudo estándar de aquella época y es un poco diferente al de nuestras monedas actuales, es una oportunidad para apreciar uno de los escudos nacionales más bellos del mundo y su motivo que evoca épocas prehispánicas referentes a la fundación de la Gran Tenochtitlan. No es tan diferente, pero sí guarda detalles que han evolucionado respecto a nuestro escudo de armas moderno. Si tuvieras que elegir, ¿cuál preferirías? Ahora bien, ¿es una moneda para hacerse rico o un tesoro de miles de pesos? La realidad es que no, es un tesoro más bien histórico y cultural, pues en el aspecto monetario, al tener muy poca plata y un gran tiraje, los precios no la favorecen. En catálogos de numismática la encontramos como KM433 y durante los 4 años que se acuñó superó los 185 millones de piezas, así que es muy abundante y es muy fácil conseguirla. Su costo, cuando más, podría alcanzar unos $2 o $3 o 40 o 50 pesos cuando está como nueva y de ahí para abajo. No es costosa, pero sí muy hermosa y llena de simbología. Así que esta pequeña pieza con una pizquita de plata es mucho más que 25 centavos. Es una cápsula del tiempo que nos habla de justicia, ley y libertad en el México de mediados del siglo XX. En nuestra sección de monedas extras y relacionadas, hoy tenemos por un lado la de 25 centavos de Madero, la cual ya tenemos en video anteriormente. Me gusta mucho porque el diseño incluso contiene la banda presidencial portada por Madero y es una moneda bastante bonita. Es otra peseta que hemos tenido en nuestra historia. ¿Ya la conocías? La moneda de 1 peso balanza es un clásico, ya tenemos video de ella y también es una belleza, mucho más grande que la balancita y por supuesto
que su contenido de plata deja girando a su pequeña amiga. También un clásico de la colección Numismat. ¿Ya has visto el video que tenemos? Finalmente, el cuarto de dólar, su contraparte estadounidense, con George Washington en el anverso y la poderosa águila calva en el reverso. El diseño del reverso me llama mucho la atención, el lema E pluribus unum y de frente esa bonita ave. Aún en esta condición me gusta bastante. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto y espero les haya gustado mucho este video. Y en caso de que haya sido así, espero puedan considerar suscribirse o incluso unirse para no perderse ninguno de mis próximos trabajos. Recuerden siempre apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.